pulmonares, pero dentro del intestino y dentro del tema abdominal puede sembrar bastantes cosas. La primera es una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué enfermedad se conforma la enfermedad inflamatoria intestinal? A ver, doctora. ¿Me podría repetir su pregunta? ¿Qué enfermedades componen la enfermedad inflamatoria intestinal? No recuerdo ya. Entonces, la colitis ulcerativa se forma Crohn, ¿sí? Crohn, que también componente igual que la T. Las neoplasias también es importante porque igual esta patología va a causar el tema de baja de peso, cirrosis nocturna como linfoma y cuadros obstructivos, que no pueden ser un cáncer. Y infecciosas también, enfermedades como la anisaquiasis también pueden producir dolor y inflamación de hígado. La tuberculosis es bastante alta en nuestro medio. Siempre va a depender un poco de la condición socioeconómica. Sabemos que los estratos bajos van a ser siempre más afectados en esta patología. Los inmunocomprometidos con los pacientes VIH también. Estos nuevos fármacos, que son los anti-TNF, como es el infliximab, otros fármacos que también alteran este TNF para producir para patologías reumatológicas, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el infliximab o los anti-TNFs? ¿Y dónde actúan? Los anti-TNF sobre todo actúan en la zona del macrófago, entonces evitan en esta zona, como sabemos, que se forma el granuloma que se forma acá, ¿cómo se llama? El atero. Son macrófagos, entonces como se afectan los macrófagos por estos medicamentos, hay reactivación de los pacientes tuberculosos. O sea, los pacientes que tienen una TB latente por la aplicación de estos medicamentos se puede reactivar. Dentro de la causa digestiva son la sexta más frecuente, ¿no? Entonces, fuera de todo. Entonces, puede afectar cualquier parte, sí, puede afectar el estómago, puede afectar la boca, el ano, el peritoneo, pero habitualmente la zona más afectada en la TB, ¿cuál es? ¿Por qué? Entonces, ahí es donde se va a alojar, porque tiene esa migración. Entonces, es un problema de salud pública, sí, un tercio de la población mundial puede estar afectada. Y como dijimos, el VIH y los anti-TNFs son la causa de este rebrote de la T. Mayor población en nuestro medio, América Latina, y el grupo etario es joven, probablemente 25 o 25 años, y puede debutar, como vemos, paciente caquético, distendido, asitis, dolor, cuadros obstructivos por estenosis que se dan en esta zona, en la zona ileocecal, puede haber úlceras aftoides también en el tema de colon. Entonces, en nuestro medio, muy frecuente, dijimos de 25 a 25 años, la causa más común, y también en otros países emergentes como India, ¿no? Entonces, países subdesarrollados, ahí es donde tenemos que encontrar. Entonces, como dijimos, puede afectar de la boca al ano, igual que la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn también es una enfermedad inflamatoria, granulomatosa también, y afecta de la boca hasta el ano. Pero la región más afectada en esta enfermedad es la zona ileocecal. Toda esta zona es la que se afecta. ¿Cuántos tipos o cuáles pueden afectar? Estos tres: el bovis, el labio y el tuberculosis. Habitualmente, el más frecuente es el Mycobacterium tuberculosis. Y en general, esto es importante. No siempre va a haber una correlación entre lo digestivo y lo pulmonar. O sea, puedo tener un paciente obstruido con asitis y puedo tener pulmones limpios. Entonces, no hay la relación entre estos. O sea, que no es necesariamente que si no tengo nada en el pulmón, no esté. O sea, puedo tener TB el intestino y el pulmón estar sano, sí, porque esto es una enfermedad de contacto, de transmisión biliar, contacto, infección biliar, ¿no? En el tubo digestivo, la tuberculosis puede llegar al esófago por contacto, por el paso del mismo saliva entre el esófago y forma lesiones en el esófago. Por los ganglios que están en
la TB en el pulmón o bien por contacto esófago, pero en este caso la diseminación es hematógena habitualmente. Entonces, lo más frecuente es hematógeno en el oral, con Mycobacterium bovis, que puede ser, pero no es tan frecuente en nuestro medio, y extensión de órganos vecinos, como de ganglios, ¿no? Entonces, el foco hematógeno, un foco primero pulmonar que puede haber desaparecido, hay una siembra peritoneal y hay una reactivación. De vía oral, básicamente el Mycobacterium bovis por el esputo y contigua habitualmente puede derivar de los ganglios habitualmente. Entonces, la siembra patógena es la más frecuente y es lo que nos da los focos latentes. Y eso es que el paciente va a reactivar esto y, como dijimos, radiológicamente no tiene que haber compromiso pulmonar o no puede haber, o sí, pero en general es esto. ¿Cómo debuta el paciente? Habitualmente debuta con síntomas inespecíficos, baja de peso, dolor, fatiga, y ya cuando el cuadro está más avanzado empieza con ascitis. Ya cuando el paciente ya va con compromiso, el paciente está desnutrido, hay hipoalbuminemia por la desnutrición, hay hipoalbuminemia por la pérdida de proteínas que se da por la misma inflamación, y eso aparece. Pero también puede haber variante seca, es decir, últimamente el paciente solo debuta como obstrucción, ¿sí? Entonces siempre hay que ver esos nodulitos que se aparecen en la siembra peritoneal. Y ahora, habitualmente, el bacilo ácido resistente va a pasar al estómago. Como es ácido resistente, no va a hacer nada y llega a la zona ileocecal, donde están las células M o la placa de Peyer, y ahí es donde va a producir ese hiperplasia linfoide y esas alteraciones de la formación de las células gigantes o de larvas, que es lo que contiene al Mycobacterium tuberculosis. Pero cuando hay un uso de corticoides en exceso, uso de medicamentos antitenémicos o nuestras mismas defensas bajan, se produce la reactivación de la tuberculosis. Entonces, básicamente es eso. Hay un linfotropismo, va a la zona ileal y ahí se siembra, hay una estasis fisiológica por la misma válvula ileocecal, el bacilo penetra, hace una fagocitosis y invade y crea lo que vamos a ver, estenosis, úlceras y penetración. Y puede haber también una invasión linfática o activa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces la lesión básicamente es el granuloma de Langhans, que es básicamente el cáncer, rodeado por macrófagos, ¿no? Entonces, el granuloma no siempre tiene que estar en la tuberculosis, y eso es lo que a veces tiene diferencias o algunas discusiones con la enfermedad de Crohn. El patólogo, cuando no vea granulomas, va a ser un Crohn. Cuando vea granulomas, puede ser tuberculosis. Pero en general, algunas TBs no llegan a formar granulomas por falta de defensa o a causa de un VIH, no va a formar granuloma por falta de inmunodeficiencia. Entonces, ¿puede ser una enfermedad de Crohn? Sí. La enfermedad de Crohn, ¿qué diferencias tiene de la TB? Epidemiológicamente, clínicamente, imagenológicamente. A ver. Ya, más que todo, pues bueno. Ya, a ver, diferencias en las manifestaciones como tal, son pocas. Entonces, primero, pues un Crohn, la edad también tiene dos picos, ¿no? 25, 45 y 70 años, son las mayores. Habitualmente el estrato socioeconómico es un poco más alto. El Crohn habitualmente puede no tener granulomas, pero los síntomas ya son más crónicos, ¿sí? La TB es algo más brusco cuando debuta, pero el Crohn da síntomas de colon irritable a más largo plazo, y se hace una tomografía, una enterotomografía de intestino. Habitualmente la tuberculosis solo llega a comprometer un área, el Crohn puede comprometer varios segmentos, ¿sí? O sea, eso es lo que yo tengo que diferenciar. Me da una enterotomografía, veo que hay compromiso de ayuno, ilio, varias zonas, si veo que es un compromiso focal de ilio, que saben que es una tuberculosis asociada al cuadro clínico, ¿no? Entonces, siempre hay que sacar bastantes biopsias y hacer un diagnóstico como el Crohn, que es su
principal diagnóstico diferencial. Entonces, acá hay un estudio que nos dice la diferencia entre el Crohn y la tuberculosis intestinal. Los granulomas, sí, pues más frecuentes en la TB, más que en el Crohn, pero los dos se dan, y el diámetro de los granulomas también va a ser un poquito más alto, ¿no? Entonces, siempre eso, y también que el Crohn tiene algunos con la TB. Si vemos el punto donde van a ir formándose los granulomas, siempre va a ser un poquito más, a veces en el Crohn en la zona izquierda que en la zona derecha, que eso es también una diferencia. Y dentro de la clasificación intestinal, que lo vemos en endoscopía, la tuberculosis tiene estas tres presentaciones: una ulcerativa, una hipertrófica y una hipertrófica. Entonces, el paciente puede debutar con un sangrado difuso, sí, porque viene ulcerando el colon. Puede debutar con obstrucción intestinal, también, porque causa una estenosis y irritación, bueno, inflamación de la mucosa biliar colónica, y va a producir que hay una estenosis ahí y una combinación de ambas, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos. Úlceras múltiples, habitualmente en la tuberculosis, la diferencia es que son circunferenciales. En el Crohn, las úlceras son lineales, vertiginosas, como en la clasificación, como lo dice el libro, ¿no? Habitualmente, la TB vemos compromiso circunferencial, en el Crohn vemos compromiso lineal. Entonces, múltiples, sangrado de perforación que nos puede dar. La úlcera hipertrófica o úlcera fibrosis puede producir como estenosis o estas masas, como entre comillas de pólipos, pero son más grandes, más fibrosos. Y la hipertrófica básicamente es el compromiso submucoso produciendo estenosis en el paciente. Entonces, las más frecuentes son las ulceradas, pero también podemos tener un paciente con obstrucción intestinal por TB. Cuadro clínico, dolor abdominal, la misma causa de obstrucción intestinal. Dijimos que hay úlceras, o sea, puede causar hematognesia. Al causar estenosis puede llegar a producir un cuadro con una masa palpable, ascitis, pérdida de peso, y por ahí se diferencia nocturna, que son síntomas B. Entonces, depende, dolor abdominal, pérdida de peso, anemia, diarrea o fiebre. Entonces, son cuadros inespecíficos, pero si tenemos un paciente con sospecha, familiares con tuberculosis o otras cosas, hay que investigar. Entonces, tenemos una masa abdominal, baja de peso, dolor inespecífico, ascitis, puede ser en tablero de Federer, pero solamente es ascitis. Y esto es lo que a veces hace que estas dos enfermedades puedan parecer algo benigno en sus inicios, ¿no? La alternancia de diarrea y estreñimiento. ¿Por qué se da? Es una tuberculosis. ¿Por qué piensan que se da? ¿Por qué diarrea y estreñimiento? ¿Qué? El tejido linfóide por intrusión podría ser. Por intrusión podría ser el tratamiento. Ya, aquí viene la diarrea. Cuando hay ascitis suele infectar, eso podría causar. ¿La ascitis cómo se llama? He escuchado que se infecta por. Es una peritonitis bacteriana. Entre las peritonitis bacterianas hay primarias y secundarias. ¿Esta es una primaria o secundaria? Si es del foco sería. Si es del foco sería primario en este caso. A ver, doctores. Si hay ascitis, ¿ya? En la única que hay peritonitis bacteriana espontánea primaria, se puede decir, es los cirróticos, ¿sí? Porque el germen, hay una traslocación del germen, que son gran negativos, pasa al líquido cítico, ¿sí? Solo es monobacteriana. En cambio, la tuberculosis es multibacteriana o polimicrobiana. ¿Por qué? Porque es por perforación, ¿sí? Entonces se encuentran no solo un germen, sino varios gérmenes, ¿sí? Eso es uno. Dos, hay alternancia de restringimiento, porque el paciente obstruido, cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, las mismas heces que se están formando ahí son licoefactadas por las mismas bacterias, a veces se obstruyen y también por las mismas bacterias que van hay un sobrecrecimiento bacteriano dentro de la obstrucción, entonces tiene estos cuadros de diarrea, estreñimiento. Entonces eso.
hipertensión, fiebre, puede ser por el mismo cuadro de la infección generalizada. Entonces, cuadro clínico, podemos tener úlceras, como en la imagen, pero también podemos tener estas masas como una obstrucción intestinal por vías adherencia, ¿no? Que se van formando por la misma inflamación y el mixto de todo esto. Entonces, en el hemograma habitualmente podemos ver leucocitosis o leucopenia según sea el caso y el grado de inmunosupresión, la anemia que el paciente como tiene una enfermedad crónica, la enfermedad crónica va a causar anemia de por sí, por ser enfermedad crónica, pero también hemos visto que puede sangrar. Entonces el paciente tiene dos tipos de anemia por enfermedad crónica y anemia por pérdidas. La PCR-BCG, como es una enfermedad sistémica, igual se eleva, y el PPD sabemos que no tiene un valor importante, se tomaría eventualmente interferón, que también es algo más sensible, vaciloscopía, en heces suele tener una rentabilidad de un 50%, o sea que no es muy importante. El perfil hepático, eventualmente hipoalbuminema por las pérdidas que tiene este paciente, ¿no? Entonces, eso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre exudado y trasudado total? ¿Cómo te llamas? Shen. ¿Cuál es la diferencia entre exudado y trasudado? La cantidad de. El contenido de proteínas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el criterio para decir exudado o trasudado? La relación que hay entre. ¿Cuál es el criterio para que digas exudado o trasudado? Podríamos ver la relación proteínas, ¿Cómo se llama? La de la TV por esa imagen, ¿qué sería? ¿Exudado o trasudado? Trasudado. Exudado. Por la cantidad de proteínas, por los leucocitos aumentados, y en todas las infecciones vamos a tener siempre glucosa disminuida. ¿Cuánto es el valor normal que puedo tener de glucosa en un líquido cítico después de cirrótico? ¿Cuál es la relación que tengo que ver? Yo tengo 80 en suelo, ¿cuánto voy a tener en el líquido? Para conseguir lo normal. Dos tercios, ¿no? En general no debe ser menos de 2/3. Mi relación es si yo tengo 100 en sangre y tengo 50 linfocíticos, sé que hay una infección bacteriana. Entonces sí, por el criterio se plan consumir. El gradiente de líquidos se han hecho cirrosis. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se saca el gradiente del líquido cítico? A ver, doctor. No, eso es cuánto, es cómo sacas el gradiente. No puedes sacar más de 5 litros porque va a haber síndrome renal, es otra cosa. ¿Cómo saco el gradiente? ¿Cómo sé que es tuberculosis y lo que es cirrosis? Es una resta, ¿no? El sérico, menos el leucocítico. Solo es una resta. Mi albúmina en el líquido cítico. Igual glicérica menos la líquido cítico. Si sale mayor a 1.1, sé que es por hipertensión portal. Si sale menos, en general si yo tengo 3.5 de albúmina en sangre y tengo K3, vale menos de 1.1, ¿no? Porque tengo que gran cantidad de proteínas, ¿no? Entonces solo hago la resta y me sale el gradiente, nada más. Entonces si mi gradiente es menor, sé que hay una gran cantidad de proteínas y sé que no es una cirrosis clásica, es una citis por cirrosis, tengo componente de una infección. Puedo pedir helada también, puedo pedir PCR líquido cítico también para hacerlo más confiable.
de la sombrilla, que vemos básicamente una estenosis aquí, una inflamación, aumento de volumen, sinusflexion también, ilíaco engrosado. Eventualmente ya no llegamos a hacer esto porque el paciente ya viene, cuando lo diagnosticamos, más comprometido. Entonces, habitualmente lo que tenemos más a la mano, más fácil de hacer sin tanta preparación, con la tomografía. La tomografía, igual que vemos el engrosado, video terminal, el engrosamiento simétrico y veo también compromiso. En el CROM también veo lo mismo, pero con más compromiso de otras áreas. ¿Sí? Y habitualmente el CROM no debería tener ascitis macabras, que no es un compromiso transmural, no hace tanta ascitis en la tuberculosis, sí, por la misma siembra. ¿No? Entonces, igual, siempre tener a la mano, ¿sí? Es la suma de criterios. Tengo mi criterio epidemiológico, tengo síntomas, tengo baja de peso, tengo una tomografía compatible con tuberculosis, tengo ganglios, pero siempre tengo que hacer una toma de biopsia para comprobar temas de nodulomas, compromiso circunferencial, las úlceras circunferenciales, compromiso, y el patólogo es el que nos va a definir el diagnóstico, ¿no? Entonces siempre hay que tener, a veces en el CROM también llega con una sondería, pero la diferencia entre el CROM y la tuberculosis a veces es que en el CROM la válvula ileocecal no se compromete, en la tuberculosis sí. Eso también es un punto importante a tomar en cuenta. Entonces, úlceras longitudinales, que son las del CROM, estas úlceras serpiginosas, a la diferencia que hemos visto de las úlceras circunferenciales en la tuberculosis. Entonces, igual, el patólogo nos da eje de remoción y va a hacer un PK, un PCR en el líquido tomado y nos va a dar el diagnóstico. Hemos visto, igual, si a pesar de todo eso no me da algo muy certero, hago una laparoscopia exploratoria y veo los gránulos de Mijo y saco las biopsias respectivas. El tratamiento, básicamente igual, solamente la única diferencia, aunque la nueva guía le pone a todas 6 meses de tuberculosis, habitualmente se prefiere dar más tiempo, por lo menos un año, las tuberculosis extrapulmonares. ¿Ya? Esa es la única diferencia, y los síntomas se resuelven en el tercer mes de tratamiento. Mismo tratamiento para todas las TECs. ¿Alguna pregunta? En el tratamiento, ¿cómo es una dieta y la citis? En general, la citis, igual que un derrame pleural, solo la vas a tratar solo si es muy sintomática. Y la misma resolución del cuadro va a hacer que la inflamación baje. Igual que tú no vas a, solo la única, igual que en el pulmón, solo si es un edema, usas y sacas. Si es un derrame pleural, se va a reabsorber solito. Igual lo tratas acá, se va a reabsorber solo cuando mejor es su nutrición, mejor es el nivel de albumin que tenga, mejor es el cuadro inflamatorio, o sea, la infección. O sea, va a ir bajando poco a poco. No se le da diuréticos como la cirrosis, no. ¿Por qué? Porque no es otra fisiopatología. ¿Ya? O sea, puedes tener ascitis, pero no le vas a dar, no sé, glucosemia. No tiene sentido. Lo que haces es nutrirlo y tratar la T. Y va a bajar a las 2-3 semanas que ya empieza a mejorar tu cuadro y ya resuelve a los 2-3 meses. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se hace el seguimiento del tratamiento? El tratamiento, igual, eso es importante, ¿no? Fijar, hay formas resistentes, pero lo que vamos a controlar en este caso se puede encontrar una con la calprotectina en heces. La calprotectina en heces es un marcador de inflamación dentro del intestino que se utiliza para la enfermedad inflamatoria intestinal también. Lo que puedo hacer es un estudio muy invasivo de calprotectina en heces, me dice cuánta inflamación que hay. Si es mayor de 100, sé que hay inflamación, tengo que esperar un tiempo. Puedo hacer una coloscopía, también se puede hacer para ver esto, pero en general la calprotectina como marcador no invasivo en heces, mismo se ve que en heces es muy poco rentable, que te salga negativo no tiene mayor significancia, pero habitualmente la mejor respuesta
asociación con la occidentalización de la dieta. Pero la tuberculosis, todavía tenemos áreas muy endémicas de tuberculosis. Tener en cuenta estos. ¿Alguna pregunta? Nada. Usted tiene las diapositivas.